Mi nombre es Sophie. Tengo 42 años. Y mi esposo de 15 años terminó nuestro matrimonio por teléfono para decirme que acababa de recibir una herencia de $800 millones. Antes de contarles cómo terminó colapsando en una tienda de diseñador solo 3 días después, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre es increíble ver lo lejos que viajan estas historias. Todo comenzó un martes completamente ordinario, aburridamente normal. Estaba en mi escritorio en una firma de contabilidad de tamaño mediano en la ciudad, rodeada por el reconfortante y ordenado mundo de las hojas de cálculo y los estados financieros. El aire olía ligeramente a café y papel reciclado. Afuera de mi ventana, la vida seguía su ritmo habitual. Para mí, la vida se trataba de ritmo. Se trataba de previsibilidad, lógica y la silenciosa satisfacción de un libro de contabilidad balanceado. Los números no mienten. Las personas sí. Simplemente no sabía hasta qué punto. Durante 15 años, mi salario estable, mi trabajo seguro, habían sido la base de nuestra vida. El cimiento sobre el cual mi esposo, Richard, había construido sus muchos castillos en el aire. Mi teléfono vibró, resonando contra una pila de facturas. Era Richard. Sonreí, un pequeño gesto automático. Supuse que llamaba para saber cómo estaba, tal vez para quejarse de un cliente o para proponerme su última idea infalible. Nuestro matrimonio se había convertido en su propio ritmo, su energía caótica, mi calma estabilizadora. Hola, respondí, con voz alegre, el sonido de una mujer que todavía creía que era parte de un equipo. Sophie, su voz era plana, fría, un tono que no había escuchado en años. No desde que me negué a cofirmar un préstamo para uno de sus proyectos empresariales más ridículos. Era una voz despojada de toda calidez, de toda historia. Necesito que escuches con mucha atención. El tío Edward falleció. Se me encogió el corazón. Edward era una figura distante, casi mítica en la familia de Richard, un recluso rico y excéntrico que vivía en un extenso castillo cerca de Burdeos. Solo lo habíamos conocido una vez en una tensa reunión familiar hacía una década. Oh, Richard, lo siento mucho. No lo sientas, me interrumpió. La frialdad de su voz ahora estaba mezclada con algo más, algo agudo y metálico. Era el sonido del triunfo puro y sin adulterar. Me dejó todo. Toda la fortuna. Estamos hablando de $800 millones. Quedé anonadada. El número era tan inmenso que no tenía sentido. Era como tratar de imaginar la distancia a la luna. Era un número para otra gente, para los titulares, no para nosotros. ¿Qué? Richard, ¿hablas en serio? ¿Cómo es eso posible? Totalmente en serio, dijo, y casi pude oír la sonrisa arrogante formándose en sus labios. Y las cosas van a cambiar rápido. Mi vida está a punto de despegar. Y, francamente, no eres parte del nuevo plan de vuelo. La metáfora era tan corporativa, tan impersonal. Se sintió como una bofetada. ¿Plan de vuelo? Richard, ¿de qué estás hablando? Estamos casados. Estábamos, corrigió, la palabra un bisturí que cortaba quirúrgicamente 15 años de vida compartida. Estoy hablando de un divorcio, Sophie. Ya hice que un abogado de primer nivel redactara los papeles. Quiero que empaques tus cosas y te vayas del apartamento para cuando llegue a casa. Inmediatamente. El silencio estéril de mi oficina de repente se sintió sofocante. Las pulcras columnas de números en mi pantalla se desdibujaron en garabatos sin sentido. 15 años. 15 años de mí trabajando hasta tarde para cubrir nuestras facturas. 15 años de mí animándolo después de cada fracaso, diciéndole que su gran oportunidad estaba a la vuelta de la esquina. 15 años de mí haciéndome más pequeña para que su ego tuviera más espacio para respirar. Todo borrado en una llamada telefónica de 30 segundos. Simplemente vete, susurré, las palabras atascándose en mi garganta. Mi mundo entero se estaba inclinando sobre su eje. Eso es lo que dije, espetó, su paciencia, que yo había cultivado con tanto esmero durante más de una década, ahora completamente desaparecida. Mi nueva vida me está esperando. No seas un peso muerto. La línea quedó en silencio. Me quedé sentada,
con el teléfono todavía presionado contra mi oreja, escuchando el tono demarcado. Era el sonido más solitario del mundo. Era el sonido del fin de mi mundo. Sabía que tenía que ir a casa. Tenía que ver al hombre que acababa de despedirme de mi propia vida. El viaje a casa fue un ejercicio de compostura forzada. Mi mente, usualmente tan ordenada, era un caótico desfile de diapositivas de nuestra vida juntos. Recordé nuestra boda, una celebración pequeña y sencilla porque era todo lo que podíamos permitirnos. Lo recordé riéndose de mi plan financiero a 5 años, llamándome su adorable y precavida contadora. Recordé el escozor de sus palabras año tras año, socavando mi confianza. Es solo un trabajo, Sophie. No es una carrera. No es una pasión. Él nunca entendió que mi pasión era la estabilidad, construir algo real, algo que durara. Mis manos se aferraron al volante mientras el recuerdo de la visita del tío Edward regresaba. Más nítido esta vez, más detallado. Richard había estado insoportable, un pavo real pavoneándose, soltando palabras de moda que había aprendido de un podcast de negocios. Había acorralado a Edward, tratando de hablar sobre carteras de acciones y capital de riesgo. Edward había escuchado con una sonrisa educada e impenetrable antes de excusarse. Más tarde, encontré a Edward en la terraza mirando el jardín. Le había llevado un vaso de agua. Empezamos a hablar. No preguntó por Richard. Preguntó por mí. Preguntó sobre los desafíos de mi profesión, sobre los dilemas éticos que enfrenta un contador. Hablamos durante casi 1 hora sobre regulaciones, sobre responsabilidad corporativa, sobre cómo los números pueden ser manipulados para contar mentiras. Escuchó con una intensidad que me hizo sentir vista, verdaderamente vista por primera vez en años. Un buen contador es la conciencia de una empresa, había dicho. Es una profesión con un profundo núcleo moral. Antes de irnos, me puso un objeto pequeño y pesado en la mano. Era un hermoso e impecable pisapapeles de cristal. Para tu escritorio, había dicho, con un brillo en los ojos. Para recordarte que la claridad y la integridad son los activos más valiosos. Nunca dejes que nadie los comprometa. Todavía lo tenía. Estaba en mi escritorio en casa, una presencia silenciosa y sólida en una vida que de repente se sentía como arenas movedizas. Este recuerdo, tan fuera de lugar, se sintió como una extraña especie de profecía. Sacudí la cabeza, tratando de concentrarme. Me detuve y llamé a mi hermana, Emily. Mi voz se quebró mientras le contaba lo que había pasado. Hizo que, gritó, su voz un rugido protector de pura furia. Ese gusano ingrato y parásito. Voy para allá. No, espera. Ven aquí ahora mismo. No te atrevas a pasar un segundo más en ese apartamento con ese monstruo. Haz una maleta. Solo lo esencial. Tu computadora portátil, tus documentos importantes, ¿y esa horrible pintura de un barco que tanto le gusta? Déjala. Ya resolveremos el resto. A Emily nunca le había gustado Richard. Siempre había dicho que era un hombre que se paraba a la sombra de un árbol que nunca regó. Escuchar su voz, tan llena de justa ira en mi nombre, fue el primer ancla en mi mar embravecido. Fue el permiso para estar enojada, algo que aún no me había permitido sentir. Cuando entré por la puerta de nuestro apartamento, se sintió como la casa de un extraño. El aire estaba impregnado de un aroma nuevo y empalagoso, colonia cara. Richard estaba allí, caminando de un lado a otro en medio de la sala. Llevaba un traje nuevo, uno azul marino oscuro y a medida que nunca había visto antes. Era el tipo de traje que siempre miraba en línea pero se quejaba de que nunca podría permitirse. Sobre la mesa de centro, junto a una botella de champán que sabía que costaba más que nuestras compras semanales, había un sobre blanco impecable. Los papeles del divorcio. Estás aquí, dijo, no una pregunta sino una declaración de hecho. Se veía diferente. Más alto, de alguna manera. Las líneas familiares de su rostro se habían endurecido en una máscara de arrogancia. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Sus ojos eran fríos, calculadores. Eran los ojos de un hombre que acababa de ganar la lotería y estaba sistemáticamente cortando lazos con todos los que lo conocieron cuando era pobre. Recibí tu llamada, dije, mi voz sorprendentemente firme. Me negué a dejar que me viera desmoronarme.
Bien. Ahorra tiempo, señaló los papeles. Todo es muy sencillo. Hice que mi abogado lo hiciera limpio. Sin pensión compensatoria. ¿Tienes tu trabajo? Después de todo. Dividimos nuestros escasos ahorros por la mitad. Te vas. He sido más que generoso, considerando. Generoso. La palabra era tan absurda, tan retorcida, que era casi divertida. Miré alrededor del apartamento que habíamos construido juntos. Los pisos de madera raspados que habíamos restaurado nosotros mismos un fin de semana largo y sudoroso. La estantería que había organizado minuciosamente por género y autor. El ligero aroma a lavanda del difusor que siempre mantenía encendido para calmar su temperamento artístico. Todo me lo estaban arrebatando, y él lo llamaba generosidad. 15 años, Richard, dije suavemente, una última súplica por un ápice de decencia. ¿Ni siquiera merezco una conversación real? ¿Una explicación a la cara? Se rió, un sonido corto y feo que resonó en la habitación de repente demasiado grande. ¿Una conversación? Sophie, tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Nuestros mundos ya no son compatibles. Tú piensas en términos de hojas de cálculo y presupuestos balanceados. Yo estoy a punto de entrar en un mundo de jets privados, de salas de juntas, de un calibre diferente de gente. No encajarías. Tu falta de ambición sería una vergüenza. Ahí estaba de nuevo. Mi falta de ambición. La frase que había usado durante años para socavar mi autoestima. La ambición que había pagado por este techo sobre nuestras cabezas. La ambición que había financiado sus últimas 3 empresas fallidas. La ambición que nos había mantenido a flote mientras él perseguía sus fantasías. Un sofoco de ira me subió por el cuello, pero lo reprimí, comprimiéndolo en un duro y frío diamante de resolución. Él no valía mi rabia. Caminé hacia la mesa, tomé el bolígrafo y miré la línea de la firma. Mi nombre, Sophie Duboce, pronto sería solo Sophie de nuevo. Pensé en las largas noches que me había quedado despierta ayudándolo con planes de negocio, los eventos familiares a los que había asistido sola porque él estaba haciendo contactos. Pensé en todos los sacrificios, todas las concesiones, todo el amor que había vertido en este hombre, en este matrimonio. Todo se reducía a esto, una firma fría en un documento legal diseñado para descartarme de la manera más eficiente posible. Antes de firmar, lo miré a los ojos. Sabes, siempre pensé que tu mayor miedo era el fracaso. Estaba equivocada. Es ser insignificante. Y crees que este dinero te hace significativo, pero no es así, Richard. Solo te hace rico. Lo firmé. Un trazo limpio y decidido. Lo miré. Disfruta de tu nueva fortuna, Richard. Pareció momentáneamente desconcertado por mi compostura, pero se recuperó rápidamente, su mueca de desprecio regresando. Oh, lo haré, dijo. Ahora recoge tus cosas. Tengo un agente inmobiliario mostrándome un ático con vistas a la Torre Eiffel en 1 hora. El tiempo es oro, ya sabes. Sostuvo la puerta abierta y gesticuló con impaciencia mientras yo salía con una sola maleta de viaje, dejando atrás 15 años de mi vida. Cuando la puerta se cerró, no sentí tristeza. Sentí una extraña y escalofriante sensación de claridad. El hombre con el que me había casado ya no existía. Quizás nunca había existido realmente. La primera noche en casa de Emily fue una neblina de conmoción y vino. Me dejó hablar, me dejó llorar, me dejó sentarme en un silencio atónito. No ofreció lugares comunes ni falsas esperanzas. Simplemente ofreció su presencia, y lo fue todo. Su mayor pérdida no es el dinero que cree que va a recibir, dijo, con voz feroz. Eres tú. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación de propósito. El dolor todavía estaba allí, un peso pesado en mi pecho, pero junto a él había algo más, una resolución fría y dura. Richard pensaba que yo era un peso muerto. Pensaba que no tenía ambición. Se lo demostraría. Más importante aún, me lo demostraría a mí misma. Abrí mi computadora portátil, su brillo familiar un pequeño consuelo. Durante años, había querido tomar un curso de certificación avanzada en finanzas corporativas y gestión de riesgos.
Era una cualificación de alto nivel, del tipo que abría puertas a puestos ejecutivos. Era caro y requería mucho tiempo, y Richard siempre me había disuadido de hacerlo. ¿Para qué molestarse?, decía. Tu pequeño trabajo de contabilidad es lo suficientemente estable. No agites las aguas. Encontré el curso en línea. Miré el costo de la matrícula. Era elevado. Se llevaría una parte significativa de mi mitad de nuestros ahorros. Por un segundo, dudé. La contadora cautelosa en mí gritaba que era un riesgo innecesario. Luego pensé en el rostro burlón de Richard, en que me llamara peso muerto. Hice clic en inscribirse. Ingresé la información de mi tarjeta de crédito. Pagué la tarifa. Fue la primera decisión importante que tomé enteramente por mí misma en mucho tiempo. Se sintió como volver a respirar después de haber estado bajo el agua durante años. Pasé los 2 días siguientes enterrada en materiales de estudio. El primer módulo era sobre contabilidad forense, detectar fraudes, desenredar complejas redes financieras. Era un rompecabezas, y yo era buena para los rompecabezas. Estaba reconectando con una parte de mi cerebro que había dejado inactiva durante demasiado tiempo, la parte que amaba los problemas complejos, que prosperaba con la lógica y la estrategia. Era emocionante. Mientras tanto, a través de los chismes de amigos en común que ahora intentaban torpemente navegar sus lealtades, me enteré de las hazañas de Richard. Había organizado una fiesta lujosa en un hotel de alta gama, contándole a todo el mundo sobre su masiva herencia. Hizo un pago inicial no reembolsable por un Porsche nuevo. Estaba viviendo la vida de un millonario antes de que el primer dólar hubiera siquiera pasado la validación testamentaria. Era imprudente. Era arrogante. Era tan típico de Richard. Al tercer día, mientras tomaba un descanso del estudio, un mensajero entregó una carta. Estaba dirigida a mí, a la dirección de Emily. El sobre era de cartulina gruesa y cremosa con el nombre de un prestigioso bufete de abogados de Burdeos, grabado en elegante caligrafía dorada en el reverso. Mis manos temblaron al abrirlo. El lenguaje era formal, preciso. Era una solicitud formal de mi presencia en una reunión concerniente al patrimonio y testamento final del señor Edward Duboce. Mencionaba que mi presencia era esencial para la aclaración de ciertas cláusulas testamentarias. Se me heló la sangre. ¿Por qué me contactaban a mí? El divorcio era reciente pero quizás no finalizado a los ojos de la ley. ¿Estaba Richard tratando de hacer algo? ¿Había alguna ley matrimonial oscura que le diera derecho a mis ganancias futuras, incluso a mi mísero salario? Le mostré la carta a Emily. Esto es raro, dijo, con el ceño fruncido. Cláusulas testamentarias. ¿Por qué el abogado de su tío te contactaría directamente? Tienes que ir. Pero yo voy contigo. No vas a enfrentar esto sola. El viaje en tren a Burdeos fue angustioso. Todos los escenarios posibles pasaron por mi cabeza, cada uno peor que el anterior. ¿Estaba Richard tratando de reclamar que le debía algo? ¿Era alguna trampa legal para hacerme firmar más derechos? Apreté mi bolso, donde había guardado el pisapapeles de cristal para la buena suerte. Su peso sólido y frío era un pequeño consuelo en un mundo que se había vuelto frágil e impredecible. El bufete de abogados era exactamente lo que esperarías, antiguo, imponente y con olor a cuero, cera y generaciones de dinero. Nos hicieron pasar a una gran sala de conferencias con una mesa de caoba pulida que reflejaba nuestros rostros ansiosos. Un hombre de aspecto severo con un traje perfectamente entallado se presentó como el señor Leblanc, el abogado personal de Edward durante más de 40 años. Gracias por venir con tan poca antelación, señora, dijo, su tono formal e imposible de leer. Me sorprendió que me contactaran, dije, mi voz más estable de lo que me sentía. Mi ex esposo, Richard, es el beneficiario del testamento de su tío. El señor Leblanc se ajustó las gafas. Me miró con una expresión neutral que de alguna manera se sentía más intimidante que un ceño fruncido. Eso es lo que estamos aquí para discutir. El testamento del señor Duboce no es convencional. Contiene ciertas estipulaciones, cláusulas contingentes que debían resolverse antes de que el patrimonio pudiera ser liquidado. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Estipulaciones. El señor Duboce estipuló en un codicilo privado que su heredero no solo debe ser un pariente de sangre,
sino que también debe demostrar un carácter de integridad, prudencia y una comprensión del verdadero valor de la riqueza, no solo su cifra monetaria, continuó el abogado, con voz uniforme. Como tal, el señor Duboce inició un protocolo de evaluación de carácter antes de su fallecimiento. Lo miré fijamente, completamente perdida. ¿Una evaluación de carácter? En efecto, hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara la habitación. Una prueba, si lo prefiere. Quería estar seguro de que el trabajo de su vida sería un legado, no un billete de lotería. Sin embargo, hay alguien que puede explicar esto mucho mejor que yo. Asintió hacia una gran puerta de roble al lado de la habitación. La puerta se abrió y el tío Edward entró. No era un fantasma. No estaba muerto. Estaba muy vivo, luciendo elegante con una chaqueta de tweed, una sonrisa irónica y de disculpa jugando en sus labios. Jadeé, una aguda inhalación de aire. Emily me apretó la mano con tanta fuerza que pensé que mis huesos se romperían. Mi mente daba vueltas, tratando de conectar los puntos. Sophie, dijo Edward, su voz cálida y familiar, cortando mi confusión. Es un placer verte de nuevo. Por favor, perdona el dramatismo. Fue, te lo aseguro, un mal necesario. No podía hablar. Solo lo miraba fijamente, mi mente un torbellino de preguntas. Verás, continuó Edward, tomando asiento a la cabeza de la mesa. Hace mucho tiempo que sé que mi sobrino Richard no me veía como familia, sino como una cuenta bancaria andante. No tengo hijos propios, y no podía soportar la idea de que el trabajo de mi vida, todo lo que construí desde cero, fuera despilfarrado por un chico codicioso y tonto. Así que ideé una prueba. Me miró, sus ojos amables pero agudos, los ojos de un hombre que no se perdía nada. Mi abogado informó a Richard de mi fallecimiento y la herencia. Quería ver qué haría. ¿Lloraría mi muerte? ¿Sería prudente? ¿Honraría a la mujer que había estado a su lado durante 15 años, la base de su vida? Suspiró, un sonido profundo y decepcionado. Falló estrepitosamente. Reveló su verdadera naturaleza con una velocidad y crueldad que incluso a mí me parecieron impactantes. Por la promesa de dinero, desechó el activo más valioso que jamás tuvo. Hizo una pausa, y su mirada se encontró con la mía, sosteniéndola. ¿Y tú, Sophie? Tú, a quien llamó poco ambiciosa. Tú, a quien desechó sin pensarlo 2 veces. En nuestra única conversación hace años, hablaste con tal pasión sobre la ética, sobre la responsabilidad. Entendiste que un balance general también es una historia de las elecciones morales de una empresa. Mostraste más gracia, dignidad e integridad frente a su crueldad de la que él ha mostrado en toda su vida. El señor Leblanc se aclaró la garganta y deslizó un nuevo juego de documentos sobre la mesa hacia mí. Eran gruesos, atados con una cinta azul. Según el codicilo final y vinculante del testamento del señor Duboce, que se activa por el fracaso definitivo de Richard en el protocolo de evaluación de carácter, la única e indiscutible heredera de toda la fortuna Duboce, los 800 millones de dólares, las propiedades y la participación mayoritaria en empresas Duboce eres tú, Sophie. La habitación se quedó en silencio. El único sonido era el frenético latido de mi propio corazón. No se trataba del dinero, en realidad. Era la validación. Era la asombrosa y demoledora revelación de que alguien, en algún lugar, había visto mi valía todo el tiempo. La dedicación silenciosa, la lealtad constante, la integridad de la que Richard se había burlado, este hombre, este práctico extraño, la había visto y la había considerado invaluable. Mientras procesaba esta verdad imposible, mi teléfono, que había colocado boca abajo sobre la mesa, vibró con un mensaje de un amigo en común. Lo miré. Era una foto. Mostraba a Richard de rodillas en medio de un reluciente concesionario de Porsche, su rostro una máscara de puro horror. El pie de foto decía, Dios mío, la tarjeta de crédito de Richard acaba de ser rechazada por un auto de $1 millón. Le está gritando a alguien por teléfono. Acaba de colapsar. La prueba había terminado. Su nueva vida se había evaporado antes de siquiera haber comenzado. Mi nueva vida, una vida que acababa de empezar a construir para mí misma en mis propios términos, estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. Lo primero que hice fue bloquear el número de Richard.
El aluvión de mensajes de texto y de voz frenéticos y desesperados que siguieron. Un patético y creciente ciclo de amenazas, disculpas y súplicas, era un ruido que ya no necesitaba en mi vida. No necesitaba una confrontación final. Sus propias acciones fueron su juicio. Mi silencio fue mi victoria. Edward fue más que un benefactor. Se convirtió en un mentor, un amigo, la figura paterna que nunca tuve realmente. Estaba encantado de descubrir que mis aburridos conocimientos de contabilidad eran exactamente lo que se necesitaba para optimizar su imperio. Vio la mente aguda y estratégica que Richard se había esforzado tanto por sofocar. Me invitó a su castillo, no como invitada, sino como socia. Pasamos semanas revisando el negocio, y por primera vez, sentí que mis habilidades profesionales no solo eran valoradas, sino celebradas. Se ofreció a adoptarme formalmente, a darme el nombre que venía con la fortuna. Acepté. Me convertí en Sophie Duboce no por matrimonio, sino por mérito. Los siguientes años fueron un torbellino de trabajo duro y descubrimiento. No compré un ático ni un auto deportivo. El primer cheque importante que escribí fue para pagar la hipoteca de Emily. Un momento emotivo y alegre que se sintió más valioso que cualquier artículo de lujo. El segundo fue para establecer una fundación. Han pasado 5 años. La Fundación Claridad Duboce, llamada así por el pisapapeles que lo inició todo, es el trabajo de mi vida. Proporcionamos financiación inicial, préstamos a bajo interés y mentoría a mujeres mayores de 40 años que quieren iniciar sus propios negocios. Invertimos en las soñadoras poco ambiciosas, las constructoras de mano firme, las mujeres a las que les han dicho que han pasado su mejor momento. Puedo ver la mirada en sus ojos cuando alguien finalmente cree en ellas. Es una mirada que conozco bien. Invertimos en mujeres como yo. Encontré el amor de nuevo. Su nombre es Antoine, un arquitecto brillante y amable que conocí mientras diseñaba la nueva sede de nuestra fundación. Me ama por mi mente, por mi pasión y por los chistes malos que cuento cuando estoy cansada. Se sintió atraído por mi trabajo mucho antes de conocer el alcance de mi riqueza. Nuestra relación es de verdaderos iguales, construyendo algo juntos. En cuanto a Richard, escuché que finalmente pagó sus deudas después de declararse en bancarrota. Se mudó a un pequeño pueblo en el norte, consiguió un trabajo modesto gestionando una organización sin fines de lucro local y se casó con una maestra de escuela llamada Julia. Emily lo vio una vez, entrenando al equipo de fútbol de un niño un sábado por la mañana. Dijo que parecía contento, tranquilo, más pequeño de alguna manera, sin la bravuconería. Espero que lo esté. Espero que perderlo todo le haya enseñado lo que realmente tiene valor. A veces miro ese pisapapeles de cristal en mi escritorio en mi oficina grande y luminosa con vistas a la ciudad. Es un recordatorio. Un recordatorio de que el dinero no cambia quién eres, solo lo magnifica. Para Richard, magnificó su codicia e inseguridad. Para mí, magnificó una fortaleza que apenas comenzaba a darme cuenta de que tenía. Él pensó que $800 millones le comprarían una nueva vida, pero todo lo que hizo fue revelar la pobreza de su carácter. Y para mí, perderlo todo fue la única forma en que realmente pude ganarlo todo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Todavía es increíble pensar en cuánto puede cambiar en un solo momento. Tengo que preguntarles, ¿alguna vez han tenido un momento, grande o pequeño, que reveló el verdadero e inesperado carácter de alguien? Cuéntenmelo en los comentarios de abajo. Me encantaría leer sus historias. Y si les ha gustado esto, por favor denle un me gusta, y suscríbanse para más contenido. Realmente ayuda.